Regresamos a La Fuerza es la Unión y esto que estamos en este primer segmento del programa, yo lo reitero, lo ratifico en todos sus puntos. Es decir, para si alguien se sumó tarde a la transmisión, estamos hablando de la decisión de nuestros hermanos que son diputados electos por el pueblo de Amazonas. Hoy el pueblo de Amazonas conoce esta decisión, el pueblo de toda Venezuela. Estos hermanos nuestros tuvieron la gallardía, la valentía y la inteligencia para hacer lo que hicieron. Solicitaron voluntariamente el desincorporarse a la Asamblea Nacional para no seguirle dando pretexto al gobierno para impedir, boicotear el trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque eso les permite activar su defensa judicial de manera más eficiente, de manera más activa, y en segundo lugar porque saben que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de iniciar un conjunto de luchas con y por la población, con y por el pueblo, con y por la clase media empobrecida, que en este momento se ve obstaculizada por todo este conjunto de guarimbas judiciales que el gobierno ha usado para boicotear el trabajo de la Asamblea Nacional en estos primeros 7 días de funcionamiento de instalación. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Celebramos la valentía, la gallardía de nuestros hermanos de Amazonas, celebramos el buen juicio de la bancada de la Unidad Democrática y del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, y el jefe de la fracción parlamentaria, Julio Borges, que entendieron que dar un paso al costado no es retroceder, sino es actuar de manera inteligente en función de lo que hay que hacer. Que la Asamblea Nacional debió o no debió juramentar a esos diputados. Mira, teníamos que juramentarlo. Era obligatorio hacerlo. No, lo que no podía hacer la Asamblea Nacional era desconocer la voluntad del soberano. Eso no podemos hacerlo. Eso que lo haga el gobierno. Eso que lo haga los magistrados express en el Tribunal Supremo de Justicia. Que lo hagan y que carguen con el peso político y con el peso histórico de haberlo hecho. Nosotros no, nosotros teníamos que juramentar a esos diputados porque, repito, es la expresión soberana del pueblo amazonense, del pueblo venezolano. Pero una cosa es esa y otra cosa es permitirle al gobierno seguir boicoteando la actividad de la Asamblea Nacional porque, insisto, nosotros tenemos una agenda que es clara. Esa agenda combina, incorpora, une la búsqueda del cambio político y la búsqueda de la mejora sustancial en las condiciones de vida de los venezolanos, sobre todo de los venezolanos más humildes. Y no podemos avanzar ni en una dirección ni en la otra mientras la Asamblea esté en una especie de abrazo del oso, una especie de abrazo de la muerte, peleando en un clinch con el gobierno por cosas tan elementales como, imagínate tú, ¿dónde va a pronunciar Maduro su discurso de orden? Yo lo voy a decir de manera absolutamente clara, ¿no? A mí, a Jesús Torrealba, como ciudadano movilizado, como activista ciudadano, a mí me importa un carrizo, ¿no? Repito, si el señor Maduro presenta su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional o si lo hace en la letrina del Tribunal Supremo de Justicia. A mí me da exactamente lo mismo. Lo que sí me importa como ciudadano, ¿no?, es que más allá del engorro jurídico-político, más allá del tráfago jurídico-político, la Asamblea Nacional pueda desarrollar la agenda que está comprometida con los venezolanos, la agenda de lucha social, la agenda de cambio político. Eso es lo que nos interesa a todos. Y en ese sentido, este gesto de los diputados de Amazonas y de la directiva de la Asamblea Nacional y de la directiva de la fracción parlamentaria es un paso de avance, un paso muy, muy importante. Que va a surgir el 2% de decir, que la MUD se rajó. Mira, por el amor de Dios, ¿no? Si los mismos que decían que aquí no iba a haber elecciones, que iba a haber fraude, que no íbamos a ganar, que sí, que íbamos a negociar, porque hasta eso lo dijeron, que íbamos a negociar, ¿no? Resulta que, bueno, que se tuvieron que callar la boca.
Porque, repito, la única agenda que ha demostrado, la única estrategia que ha demostrado ser exitosa fue la agenda que la mesa definió como constitucional, democrática, electoral, pacífica. Es la única agenda que ha permitido, la única estrategia que ha permitido darle una derrota contundente al gobierno y ponerlo en las condiciones que lo pusimos. Ahora necesitamos darle continuidad a esa estrategia, y para darle continuidad a esa estrategia tenemos que salir de la necedad jurídico-política en la que nos quiere encerrar Maduro, porque para Maduro esto es el mejor de los mundos. Que la Asamblea Nacional, instalada el pasado martes 5, tenga hoy miércoles 13, todos estos días discutiendo sobre truculencias, triquiñuelas, argucias, leguleyas. Bueno, eso para Maduro es lo fundamental, cuando nosotros deberíamos, repito, tener los espacios parlamentarios llenos del clamor del pueblo, del clamor de la clase media venezolana, por el tema, por ejemplo, de los cupos, por el tema, por ejemplo, de las medicinas, por el tema, por ejemplo, de la seguridad. Chicos, por el tema de la gran cantidad de empresas que cerraron sus actividades supuestamente por vacaciones en diciembre y que a estas alturas de enero no han abierto y no se sabe si abren. Y no se sabe si abren. ¿Ves? Esos son los temas en los que tiene que estar montada la Asamblea Nacional Democrática. Yo lo voy a decir con absoluta claridad, con absoluta precisión. Mira, quien no haya paseado por lo que son las colas en Caracas no se imagina lo que está ocurriendo, pero en el interior del país la cosa es mucho, mucho más grave. En el interior del país lo que hay no es colas, en el interior del país lo que hay es hambre, ¡hambre! ¿Ves? Y el hambre no razona, el hambre no discute, el hambre no discrimina agendas. El hambre lo que lleva es a la desesperación, y la desesperación a la violencia. Hay que decirlo con absoluta claridad. Y nosotros que queremos no el poder por el poder mismo, ¿no?, sino el poder como instrumento, como herramienta para mejorar la vida, para nosotros esta situación no puede ser indiferente. Para el gobierno sí, porque ellos no aman este país. Ellos no quieren este país. Ellos están empeñados en reinar sobre Venezuela, aunque Venezuela se transforme en un desierto. Bueno, de hecho, lo están haciendo. Destruyeron nuestro aparato productivo, destruyeron nuestra capacidad exportadora, destruyeron la convivencia ciudadana, porque para ellos el tema es reinar. Si para reinar tenían que dividirnos, bueno, nos dividieron. Si para reinar tenían que arruinarnos, bueno, nos arruinaron. Con la idea loca. Ellos decían, no importa, cuando lleguen unas elecciones, regalo unos taxis, regalo unas canaimitas, regalo unas bolsitas de comida y vuelvo a ganar. Bueno, el pueblo les demostró que no es así, pero ellos tenían esa idea equivocada. Por eso a ellos no les importa convertir a Venezuela en escombros, si esa es la garantía de su triunfo. Pero el caso nuestro no es así. Nosotros no queremos reinar sobre escombros. De hecho, nosotros no queremos reinar. Nosotros lo que queremos es vivir, trabajar y prosperar en una Venezuela que sea de todos. Y por eso no podemos estar impasibles ante lo que está ocurriendo. Por eso, repito, saludo la decisión de nuestros hermanos diputados de Amazonas, que al desincorporarse permiten que se distienda la situación, permiten que se abra juego y que la Asamblea Nacional Democrática pueda en efecto ocuparse de la agenda que nos interesa, que es la agenda del país, que es la agenda de la gente. Un segundo tema muy importante que quería tratar antes de terminar este segundo segmento del programa es el que tiene que ver con cómo el gobierno no solamente no tiene votos en Venezuela, sino que no tiene apoyo internacional. Se produjo ayer una muy importante comunicación del secretario general de la Organización de Estados Unidos, de Estados Americanos, el señor, el embajador Almagro, el canciller Almagro. Almagro remite una comunicación de 7 páginas en carta a Nicolás Maduro, donde le dice clarito, en primer lugar, para que no quede duda, o sea, le dice algo así como, no estoy interfiriendo, estoy actuando en función de las competencias que me da la
Organización de Estados Americanos para vigilar el funcionamiento de la democracia en los países que forman parte de esta organización, porque de eso depende o no la decisión de activar la Carta Democrática. Por ahí se va. 7 páginas haciéndole un reclamo claro, contundente a Maduro para que se mantenga dentro de los términos de la Constitución y de la ley. Junto con esa comunicación de la OEA hay toda esta situación de inquietud que hay en la región, en el hemisferio y en el mundo. Como yo les refería, el día que se instaló la Asamblea Nacional estaban sentados detrás de mí más de 34, creo que 36 embajadores. 36 embajadores haciendo acto de presencia en el acto de instalación de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo curioso? Que esos embajadores no habían sido objeto de una invitación formal. ¿Por qué no fueron invitados formalmente? Porque quien podía invitar era la Asamblea Nacional que se estaba despidiendo, que hasta ese día, a las 10 de la mañana, tenía control de lo institucional. No invitaron al cuerpo diplomático, sin embargo, el cuerpo diplomático estaba prácticamente en pleno, allí encabezados por la embajadora de la Unión Europea, porque tenían preocupación y tienen preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces es el tema de la OEA, es el tema de los parlamentos, es el tema del cuerpo diplomático acreditado, es el tema de la comunicación que llegó ayer desde el Departamento de Estado norteamericano a propósito de todo esto, ¿no? Y recordemos que decir Estados Unidos no se trata que los gringos, que los yanquis, no vale, no. Es un país que es una potencia mundial y que está en nuestro hemisferio y además, por cierto, es el único cliente petrolero que nos compra petróleo y nos paga cash, ¿no? No como el caso de los chinos. Entonces, todo eso está ocurriendo en este momento, todo esto está ocurriendo en este país. ¿Cuál es el camino inmediato? Bueno, por un lado, la Asamblea Nacional dedicarse a lo que dijimos en la campaña que iba a hacer, que es a promover el cambio político y a ser caja de resonancia de los venezolanos que están luchando por mejorar sus condiciones de vida, ser caja de resonancia de los trabajadores en lucha, de las comunidades en lucha, de las universidades en lucha. Eso es lo que tiene que hacer nuestra Asamblea Nacional. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? Bueno, allí cada quien tiene que escoger, ¿no? O regresamos 10 años y nos transformamos nuevamente en manager de tribuna, ¿no? A decir, Ramos Alud debió hacer esto, o debió hacer lo otro, y tal y cual, ¿no? Y hacer más radicales que el radicalismo mismo, o nos dedicamos a ese ejercicio ocioso, ¿no? O nos ponemos a hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es seguir luchando, lo que hay que hacer es seguir trabajando, hacer lo que hicimos que hizo factible, hizo posible el triunfo del 6 de diciembre. Aquí lo que tenemos que hacer los ciudadanos, la ciudadanía democrática, es seguir luchando junto a la gente, con la gente, por la denuncia de este gobierno que nos quiere mantener en la miseria, que nos quiere mantener en la opresión política. Entonces, lo hemos dicho antes y lo repetimos, o sea, es importante no desactivar absolutamente ningún mecanismo de los construidos al calor de la campaña electoral, ni los comandos de campaña familiares, ni los comandos de campaña por centro de votación, ni las redes de la Fuerza de la Unión, ni las redes de los partidos políticos. Todos esos mecanismos que se activaron para el casa por casa, para el puerta a puerta. Ustedes recuerdan cuando los señores del gobierno se la pasaban diciendo que tenemos el 1 por 10 y el 1 por 100 y la VC y no sé qué cosa y bla, bla, bla. Y resultó que todo eso era mentira, que no les funcionó. Bueno, nosotros combatimos esa gigantesca infraestructura alimentada con el dinero del petróleo. Lo combatimos con pueblo organizado, con pueblo movilizado, que lo único que tenía eran sus valores y principios como combustible para dar esa pelea. ¿Entiendes? Bueno, esa estructura hay que mantenerla y hay que activarla en función de esta campaña, que no es una campaña electoral, que es una campaña social, que es una campaña política. Nosotros tenemos que estar en las colas, nosotros tenemos que estar en los hospitales, nosotros tenemos que estar en cada sitio donde haya un venezolano quejándose de este gobierno, acompañándolo en su molestia, acompañándolo en su dolor y señalando la perspectiva de cambio que es necesaria.
Eso tenemos que hacerlo. ¿Entiendes? Ese es nuestro papel en este momento. Repito, no ser manager de tribunas, ser protagonistas de la lucha democrática, bueno, con la dirección que ha demostrado ser exitosa y con nuestros diputados, que sí son 112, claro que son 112 y por eso los juramentamos. Y en este momento 3 se desincorporaron para permitir que los otros 109 hagan lo que tienen que hacer. Vamos a la siguiente pausa comercial y vamos también a escuchar su participación. No olviden nuestros números telefónicos 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Diga, doctora. Ajá. Franklin Medina de Santa Fe. Claro, claro. Claro. Ok, me pones un tercero si puedes. Vale. Bueno, buenas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Hola, Jeje. Hola, Alejandra. Parece que a partir de hoy se puede ver Periscope en Twitter directamente. Lo vi por ahí. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Debo agradecer pública y vivamente la catarata de mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales, respaldando pues esta perspectiva de lucha, esta perspectiva de trabajo, esta manera como el liderazgo de nuestra Asamblea Nacional y de la Unidad Democrática están logrando zafarse de estas trampas jurídico-políticas del gobierno para poder avanzar en el desarrollo de la lucha democrática que debe desarrollar la Asamblea Nacional y la Unidad Democrática en su conjunto. Tenemos en línea desde Santa Fe a Franklin Medina. Señor Medina, muy buenos días, lo escuchamos. Mi pregunta es respaldo la decisión de los 3 diputados de nuestra oposición. Tengo 2 preguntas. Disculpen mi desconocimiento, porque ¿con qué tipo de mayoría quedamos en la Asamblea? Y una sugerencia, que pongan un reloj, de ese reloj que a los 5 minutos ¡ping!, suene la campana para que esta gente no se alargue y como hizo el fulano diputado Carreño. Eso es todo y bueno, que seguimos en la lucha. Y bueno, gracias. Muchísimas gracias a Franklin Medina de Santa Fe. Te informo rápidamente, Franklin, si el aforo de la Asamblea Nacional ya no son 167 diputados, sino 163 a partir de esta sentencia insólita de la Sala Electoral del TCJ, porque la Sala Electoral no es que cuestiona la designación, la Sala Electoral prácticamente le quita un estado al mapa, ¿no? Deja sin representación al estado Amazonas completo, incluyendo al diputado del PSUV, al único diputado que el PSUV sacó en esa zona. Entonces el aforo ya no es 167, es 163, y sobre 163 nuestros 109 diputados siguen siendo las 2/3 partes, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, hay una impresionante cantidad de cosas que se pueden hacer en la Asamblea Nacional con mayoría simple o con la mayoría calificada de las 3/5 partes. O sea, el tema es que nosotros no podemos amarrarnos a nosotros mismos con un numerito. Nosotros tenemos que hacer uso asertivo y efectivo de las palancas del poder que están en nuestras manos, porque, por cierto, las obtuvimos no para simplemente decir, mira, aquí tengo, son 112 trofeos, o son 117, o son 109. No,
obtuvimos estos espacios para luchar, para hacer cosas, para generar cambios. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que hay que hacer. Y Franklin, seguro, voy a decirle a Henry Ramos lo de tu propuesta del reloj electrónico, eso se puede hacer, pero yo dificulto que Henry se prive a sí mismo del placer de agitar la campanita. Eso debo reconocerlo. Tenemos en línea también a Francisco Romero desde el estado Vargas. Hermano, muy buenos días, te escuchamos. Bien. Bueno, realmente ya nosotros sabemos realmente lo que el gobierno busca. Pero bueno, 112 diputados, 109 diputados. Pero es que como tú dices, Chugo, no se llegó a la asamblea para hoy, nos quitaron un diputado. No, yo aplaudo esa decisión de los valientes diputados de nuestra oposición venezolana. Pero nos quedan 109. O sea que lo que haga el gobierno o lo que debe hacer nos importa poco, porque realmente la asamblea, los diputados que allí llevamos es para que, bueno, gobiernen, saquen leyes como tiene que ser. No este gobierno, que todos los venezolanos sabemos que este gobierno lo que busca es, a ellos les importa poco, a ellos les importa que este país esté como está, ¿verdad? Porque ellos lo dejaron, bueno, imagínate, Chugo, no se consigue nada. ¿Y de quién es la culpa? Bueno, de este gobierno, que lo único que le importa es mantenerse en el poder. Pero que no se preocupen, que por medio de la Constitución ellos pronto van a dar este poder y Venezuela va a tener que ser como tiene que ser, no como ellos quieren que Venezuela sea. Todos los venezolanos aplaudimos realmente, Chu, y bueno, los valientes diputados que tenemos allí, yo sé que van a dar la cara por este país. Gracias, Chu, mi hermanito, y adelante, que Dios nos cuide. Gracias, hermano. Era Francisco Romero desde el estado Vargas, desde Catia, del oeste popular caraqueño, nos llama Alfredo. Alfredo, tu apellido es López, Alfredo López. Sí, es correcto. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, no, Alfredo López de Cati. Bueno, dos cositas. Una, bueno, me hago eco de las palabras que estás diciendo de temprano, la actitud de los tres diputados. Lo que sí espero es que este sacrificio, por decirlo de alguna manera, que están haciendo los diputados, pues estos tres diputados lo puedan hacer valer los restantes diputados de la oposición ante estos individuos que tenemos del lado izquierdo del hemiciclo. Eso por un lado. Y lo otro, sí me gustaría, Chugo, que se aclarara, por perdón a la ignorancia, por qué ayer, no me importa la bancada oficialista, porque ayer se puede esperar cualquiera, porque ayer no hubo quórum de mis diputados de la oposición. Buenos días y gracias por tu atención. No, gracias a ti. Era el amigo Alfredo López desde Catia. Ayer públicamente se anunció a través de la cuenta de Twitter del secretario de la Asamblea, Roberto Marrero, que se había suspendido la sesión por falta de quórum. Como ustedes entienden, la fracción de la Unidad Democrática sola, nuestros 112, ahora 109 diputados efectivos por la desincorporación voluntaria de los tres de Amazonas, nuestra sola fracción garantiza quórum. Digo esto porque por ahí salió Diosdado diciendo, nosotros no le vamos a hacer quórum a la oposición. No, chicos, es que ustedes no hacen ni quórum. Hay un bolero que dice, tú no llegas ni a pecado. Bueno, así está el oficialismo no llega ni a quórum. El oficialismo ni puede hacer ni puede romper quórum. Si ayer no se produjo el quórum en la Asamblea Nacional, fue por la decisión política de la fracción parlamentaria de la oposición, de la Unidad Democrática, de que no hubiera sesión ayer. ¿Y por qué era importante que no hubiera sesión ayer? Bueno, por dos razones muy claras. La primera, que se hizo oficial la notificación del Tribunal Supremo de Justicia y era necesario estudiar esa situación precisamente para salirnos del jueguito en el que el gobierno nos quiere mantener sepultados el tema de la agenda jurídico-política que no nos ha permitido abordar la agenda económica y social desde la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, recuerden ustedes, para ayer había un show montado, el gobierno había montado un show, el gobierno se trajo de todo el país a un puñito de gente, tengo que decirlo, o sea, con todo respeto, y mi palabra, por cierto, de solidaridad con los trabajadores petroleros, porque en más de una ocasión se han producido accidentes fatales incluso, ¿no?
cada vez que hay una marcha en Caracas se traen trabajadores de PDVSA de todas partes del país en condiciones, por cierto, bastante inseguras, y se han producido accidentes de tránsito fatales que han dejado saldo de heridos y de muertos, y nadie responde por eso. Bueno, nuevamente ayer ocurrió, con la diferencia de que ayer había muchos más autobuses que gente, ¿no? Tenían montado un show porque supuestamente ayer iba a presentar el gobierno su decreto de emergencia económica ante la Asamblea, y habían previsto eso, pues un show, un espectáculo. Y como la Asamblea Nacional no es un circo, por más que lo pretende el gobierno, como la Asamblea Nacional es una institución del pueblo y para el pueblo, entonces lo que a mí me parece genial lo que hizo la fracción parlamentaria de la Unidad. Dijeron, bueno, ok, no hay sesión hoy, la hay mañana. ¿Qué van a hacer? ¿Van a montar otra marcha para el día siguiente? ¿No? ¿Van a hacer otra vez la movilización de autobuses para el día siguiente? Lo dejamos con los crespos hechos, y entonces el gobierno tuvo que llevarse su puñito de gente para Miraflores. ¿Entiendes? Eso fue lo que ocurrió ayer. Entonces, yo creo que, hago esta respuesta de manera directa a nuestro amigo Alfredo López, que nos llama desde Katia haciendo esta precisión. ¿Qué hicimos? Nada, le cambiamos la seña, ¿vale? Le cambiamos la seña y los dejamos descolocados. Quedaron dando batazos en el aire. Bueno, por cierto, ayer el tema alrededor de la Asamblea Nacional fue fuerte. Casi 500 efectivos de la Asamblea Nacional, de la Guardia Nacional, rodearon el Palacio Legislativo, impidiendo incluso el acceso a los medios de comunicación, sin pedirle permiso a nadie, por cierto, porque quien puede permitir o negar el acceso al Palacio Legislativo es el presidente de la Asamblea Nacional. Pues la Guardia Nacional estaba desaforada ayer en esa posición. ¿Por qué? Bueno, porque tenían montado su show, y lo que hizo la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática fue desmontarle el show de una manera tremendamente inteligente y clara, aprovechando además el tiempo para hacer esta discusión que termina en esta inteligente salida voluntaria de nuestros 3 diputados de Amazonas, salida temporal y voluntaria, precisamente para no permitir que esta trampa, que este cepo en que quiere el oficialismo meter a la Asamblea, se perpetúe. Yo creo que está claro entonces, estamos en el reino de la política, estamos en el reino de el que ellos hacen una cosa y nosotros tenemos que responder no solamente con fuerza, sino con inteligencia. ¿Entiendes? Y yo creo que nuestra gente de la Asamblea Nacional lo está haciendo. Lo están haciendo con criterio, lo están haciendo con capacidad, lo están haciendo sobre todo con profundo amor por este país. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como ciudadanos? Bueno, yo les voy a decir una cosa absolutamente sincera. Cuando a mí hace 14 meses, allá por septiembre del 2014, me pidieron que apoyara a la Unidad Democrática y que asumiera esta responsabilidad, yo tuve que enfrentarme no a uno, sino a 2 adversarios, ¿no? Un adversario es el gobierno, ese lo doy por descontado, ¿no? Pero otro adversario fue el escepticismo de la gente. La gente no creía, mucha gente no creía que aquí sería posible reunificar la oposición, y la reunificamos. Mucha gente no creía que sería posible hacer primarias, y las hicimos. Mucha gente no creía que aquí pudiéramos llegar a tener la tarjeta única, la tuvimos. Luego mucha gente no se imaginaba siquiera la posibilidad de ganar las elecciones. Decían, no, ¿cómo es posible que van a llegar mancitos, Diosdado, Maduro, Tibisay? Y yo no veo a Tibisay diciendo, reconociendo que perdieron. Bueno, vale, tuvieron que verla, ¿me entiendes? Tuvieron que verla. ¿Por qué? Porque hay una dirección política colectiva que desarrolló una estrategia única y coherente que obtuvo un resultado como el que hoy tenemos. Bueno, hoy nuevamente esa dirección y esa estrategia tiene que tener continuidad. Creo que ahora hay muchas más razones para que del país haya hacia esta dirección no escepticismo, sino confianza, certeza. Y certeza de que en la política a veces tienes que dar un paso al costado para poder seguir hacia adelante. Bueno, de eso se trata. ¿Por qué? Porque nosotros no somos militaristas, nosotros no creemos que la política es simplemente avanzar y aplastar, no vale. Para nosotros avanzar es convencer, y para convencer tenemos que trabajar, y para trabajar tenemos que salirnos de esta trampa jurídico-política en que el gobierno quiso meternos durante prácticamente toda la primera semana de funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional. Eso es lo que está ocurriendo, y yo por eso una vez más saludo
la generosidad de nuestros 3 diputados de Amazonas al desincorporarse ellos de manera voluntaria para permitir destrancar el juego y que el resto de la Asamblea Nacional avance en el desarrollo de la agenda de cambio político y de lucha social que tenemos planteada. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. ¿Seguro? Ay, Dios mío querido. Todo lo que hay que hacer. Para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástica ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica, en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. He aprendido mucho lo que es bueno, lo que es malo. Siempre he respetado las opiniones de cada quien. Y yo digo que lo que me ha sacado a mí adelante es ser honesta y tener la humildad. Una humildad que no se basa en que yo vivo en un ranchito estable, se me está cayendo y tengo el piso de tierra. No, la humildad la llevo dentro de mi corazón. Tú eres el cambio. Fe y cree. Gobierno de Miranda. Mi cochinito favorito, además de pernil y costillas de cochino, te ofrece hallaquitas como las quieras, chichurria, chorizo, morcilla y chorizo carupanero. Ah, y todas las bebidas bien frías. Todo en la calle Nueva York, Las Mercedes. Mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero. Sí, esto tienes razón, Mario Aquino. Excelente participación, impresionante. El Periscope es una asamblea, pues. Con Pedro García Otero, solo por RCR 750. Maulik Baloa, un gran abrazo, doctora. Bueno, une. Fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unidad. Mi correo, denunciasradar@gmail.com. Unidad, la fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y tengo apenas 2 minutos para hacer 2 precisiones. Una primera, hay un documento, un mensaje que está circulando que tiene como título Duelo Político. Y ese documento, ese mensaje, dice una cantidad importante de cosas con la que yo pudiera estar de acuerdo. Incluso toman frases textuales que yo he usado en alguna oportunidad, en algún escrito o en algún programa de radio. Y firman ese mensaje como que si lo hubiera escrito yo. De hecho, firman @chuotorrealba. Yo quiero alertar lo siguiente. Eso no lo escribí yo. Los mensajes míos los emito con mi firma, los emito a través de mi cuenta en Twitter, los emito a través de la página unidadvenezuela.org o a través de la página de La Fuerza es la Unión, o utilizando este vehículo todos los días a las 5:30 de la mañana. Yo estoy diciendo lo que creo y denunciando lo que no creo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque es delicado. Este es el segundo mensaje que sale así. No dice mayores cosas, no dice nada que sea mentira, pero aparece firmado por Chuo Torrealba y no lo escribí yo. ¿Por qué alerto esto? Bueno, porque en cualquier momento sale un mensaje de eso diciendo una barbaridad, ¿no? Y meten el contrabando. Entonces, en ese sentido, alerta. Ese mensaje que está circulando en las redes sociales, titulado Duelo Político, dice cosas que pudieran ser ciertas y que yo pudiera compartir, pero no lo escribí yo. Ojo con eso. Mis mensajes aparecen a través de mi cuenta Twitter. Tengo una sola, que es @chotorrealba, y a través de la página web de la Unidad y de la página web de La Fuerza es la Unión, o a través de este mecanismo que es la radio, que es el Twitter, que es Periscope, y que ustedes pueden ver que efectivamente soy yo quien está diciendo esto. Ojo con esto, porque de imposturas
y de piraterías, el gobierno sabe demasiado. Mosca con esto. Un segundo elemento, estamos apenas a horas que la Mesa de la Unidad Democrática haga el anuncio formal de cuál va a ser la conmemoración que vamos a realizar este año del 23 de enero. Esto es muy importante porque, vamos a decirlo con claridad, mira, hace 2 años, el 23 de enero del año 2014, la unidad no hizo nada, ¿no? Y eso formó parte de cierto vacío de orientación política que terminó luego en una situación de fragmentación de la táctica opositora con un costo muy alto. Eso fue en el 2014. En el 2015 pasó todo lo contrario. El 23 de enero del año 2015, todo el liderazgo de la oposición se fue para el barrio más grande de América Latina, allá en el Morro de Petare, y desde ese espacio popular, desde ese espacio comunitario, la Unidad Venezolana mostró al país y al mundo la visión compartida de la crisis que habíamos construido. En ese evento estuvo todo el liderazgo opositor, todo. Estuvo Ledesma, estuvo Capriles, estuvo Borges, estuvo el partido de Leopoldo López, todo el liderazgo opositor estuvo allí, todo, ¿no? Y ante esa concurrencia, ante ese quórum político de la esperanza democrática, se difundió ante el país y ante el mundo nuestra visión compartida de la crisis, que fue precisamente el elemento que nos permitió tener la asertiva conducción que durante todo el 2015 terminó en la victoria resonante del 6 de diciembre. Eso fue en el 2014 y eso fue en el 2015. ¿Qué tenemos que hacer en el 2016? En el 2016, para mí, al menos es claro que tenemos que hacer 2 cosas. No una, 2. Tenemos por un lado que profundizar nuestra estrategia de lucha social, nuestra estrategia de compromiso popular. Tenemos que profundizarlo, ¿no? Y por eso el 23 de enero lo que hagamos tendrá que expresar esa preocupación. Y por otro lado, tenemos que ubicar la agenda de la Unidad Democrática en esta nueva situación. Mucho se ha hablado del espíritu del 23 de enero, ciertamente, ¿no? El espíritu del 23 de enero fue el espíritu de la unidad nacional que logró derrocar a la penúltima dictadura y darle a Venezuela más de medio siglo de estabilidad democrática. Eso fue el espíritu del 23 de enero. Ok, ¿qué significa el espíritu del 23 de enero hoy, en 2016? ¿Qué significa vivir y actuar en el espíritu del 23 de enero, el 2016 y los años que vienen? ¿De qué calidad, no solamente de qué cantidad, sino de qué calidad tiene que ser la unidad democrática a la luz de los retos que hoy tenemos? Todo eso tiene que ser discutido, debatido, consensuado, y el 23 de enero es una fecha espectacular para hacerlo. Lo digo porque ya nosotros aprendimos en el 2015 que afortunadamente la calle podía ser mucho más que la barricada o que la marcha. Que la calle más eficiente es el casa por casa, es el puerta a puerta, es el cara a cara, es el corazón a corazón. Bueno, que eso también esté presente en este 23 de enero del año 2016, del cual estamos apenas a días, y seguramente en el día de mañana la Mesa de la Unidad Democrática hará pública su llamado, su planteamiento sobre esta jornada. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de información opinión, Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio estuvo Saida Castillo, al frente de los controles estuvo Ignacio Muñoz. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Wow. Buenos días, Maya. Dios me la bendiga. Besos, hablamos. Bueno, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Yo agradecido mucho por esta paciencia. Es complicado ciertamente todo esto que nos ha tocado, pero bueno, para adelante, para allá. Un gran abrazo.